Bien, como a manera de tal vez recapitulación y también de síntesis de toda esta situación, del conocimiento general de la disponibilidad de agua y de las características naturales de nuestra cuenca y de la forma de distribución, organización y gestión, valdría la pena saber también o establecer cuál es la manera en cómo deberíamos ir abordando y seguir abordando, ¿no?, la problemática que en efecto tenemos ya a nivel aquí regional, Baja California, y cuáles son las perspectivas que deberíamos impulsar para llegar al fin de bien común, porque estamos hablando de un recurso de uso común. Hay que recordar eso. Si no es un recurso privado, ¿sí?, tampoco es un recurso que no cueste llevarlo a un punto. El agua nos dio la naturaleza, ¿no? Pero tiene un costo de colocación en un punto donde se requiere. Pero el punto de vista o la perspectiva que creo que podría ser muy útil para empezar a razonar si estamos haciendo bien o mal las cosas es si estamos garantizando ese acceso. Si estamos hablando de garantizar algo, podríamos tocar la perspectiva de la seguridad hídrica. La seguridad hídrica es un concepto que bien podríamos acuñar y relacionar con lo que nos está ocurriendo aquí, con lo que nos ha ocurrido en el pasado y hacia dónde vamos. O sea, si tomamos como guía esto, entonces decimos que seguridad hídrica, empezar por definirlo y conceptualizarlo en un tono no técnico, o sea, para toda la población en general. Y eso significa tener acceso en términos de calidad. Eso significa tener acceso en términos de cantidad, acceso en oportunidad, acceso de manera incluyente para los diferentes usuarios. Nadie se puede quedar fuera de tener un recurso, ni el medio ambiente, ni la actividad agrícola, ni los del medio urbano, ni los del desarrollo industrial. Todos requerimos ese recurso base del desarrollo, de tener acceso en términos de un costo asequible, ¿sí?, es decir, un costo justo, que sea pagable, ¿no?, que sea sostenible y que permita el desarrollo de la generación actual y de futuras generaciones. O sea, pensando en un concepto así amplio de seguridad y no reduccionista de seguridad, en donde a veces nada más pensamos en acceso para alguien y punto, entonces debemos trabajar en ese sentido. Entonces, como que reconceptualizamos y empezar a hablar en el mismo idioma de lo que necesitamos entender por seguridad hídrica y quiénes son los beneficiarios finales, que son todos, el final. Entonces, si requerimos y necesitamos y nuestra meta final es la seguridad hídrica, entonces podemos establecer llegar a esa meta trabajando en el orden binacional a través de las instancias que ya anteriormente hemos platicado, la CILA y BWC, las contrapartes, y en el orden nacional, ¿no?, la Comisión Nacional del Agua, en el orden estatal, los organismos operadores, las comisiones estatales de servicios públicos, pues, y la Comisión Estatal del Agua. Y también por el lado del uso del agua en el campo, pues los distritos de riego, los usuarios y asociaciones de usuarios del riego, y desde luego un usuario que hasta hace poco se está empezando a reconocer otra vez y que se había estado olvidado por algún tiempo, que es el usuario ambiental. O sea, tenemos que pensar de una manera mucho más completa en términos de seguridad hídrica. Interiorizar ese término de seguridad hídrica, porque nadie debe ser excluido de ese acceso. ¿Y qué se tiene que hacer para lograr esa seguridad hídrica? Y seguridad hídrica significa, por ejemplo, que en tu casa, en la mía, tengamos siempre agua a un costo adecuado de pago, de tarifa. O que un agricultor en el Valle de Mexicali no se retrase en sus riegos y que tenga el agua de buena calidad, sin tanta sal y con el volumen que requiere para desarrollar los cultivos estratégicos, que por cierto son estratégicos no solamente para la región de Baja California, sino para el país, ¿no?
trigo, la alfalfa, el algodón. Y el medio ambiente, que desde luego pues es lo que mantiene vivo al sistema natural del ciclo hidrológico de la cuenca del río Colorado, nuestro delta, nuestro corredor ripario, ¿no? Hacia la salida al Golfo. O sea, todos estos deben tener agua. Lo que debemos hacer para eso es cambiar un poco la forma en cómo se ha venido gestionando el agua. Entonces, no es un problema de técnica ni de tecnología, existe. ¿Sí? Tampoco es un problema de recursos. Hemos tenido financiamiento, particularmente para el caso de Baja California, de diversas fuentes de financiamiento. Somos reconocidos por tener acceso a los recursos de financiamiento internacional, del crédito japonés, para obras de agua potable y saneamiento en ciudades importantes de Baja California como Mexicali, Tijuana, Ensenada. Hemos tenido recursos del Banco Mundial para el desarrollo de distritos de riego. Volviendo a cosas de medio ambiente, hemos tenido recursos del NASBank o el Banco de Desarrollo de América del Norte y la COSEP certificando los proyectos de este tipo. Es decir, existen los recursos. Entonces aquí parece ser que el problema es más bien de gestión, ¿sí? Y de priorización de acciones y de priorización de proyectos. Y aquí es donde entra el otro concepto que debemos tener claro, el de la gobernanza efectiva del agua. Entendida esta como la participación amplia, enterada, informada de manera oportuna y completa de la sociedad, desde luego de un rol muy activo y dinámico y transparente de los gobiernos locales, estatales y federales, y de la comunicación y diálogo entre estas dos componentes de la sociedad. Entonces, si tenemos esta buena gobernanza efectiva, le llamo yo, o podríamos llamarle, ¿sí? Entonces estaríamos aumentando las posibilidades de tener una seguridad hídrica adecuada en todos los ámbitos, para hoy y para el mañana. ¿Qué pasa ahorita? ¿Tenemos problemas de seguridad hídrica? Sí, las tenemos, desde luego, ¿sí? Por eso hay problemas de agua en la ciudad de Ensenada, ¿no? Claro, por una cuestión natural, de escasez, ¿no? De sequía, que ha presionado muchísimo la disponibilidad de agua en aquellas zonas, tanto urbanas como agrícolas. ¿Tenemos problemas de agua en el Valle de Mexicali? Sí, hay retrasos, ¿sí? Hay reducción de superficies, no es un recurso infinito pues el agua. Entonces hay restricciones siempre en el campo y en la ciudad también. A pesar de que estamos en una zona donde recibimos el agua de la fuente principal del río Colorado. Pero no podemos pensar de una manera celular. Somos una región, ¿sí? Y el agua es una sola y es la base del desarrollo de todos. Y en ese todos no deben decidir únicamente algunos. Por ejemplo, el actor gubernamental. Debe haber una participación amplia y efectiva y de impacto de la sociedad y de las sociedades locales. ¿Para qué? Primero, para ver qué tipo de proyectos nos convienen. Como técnico les podría decir que, bueno, podría haber una cartera de proyectos, ¿sí? O una cartera de acciones, ¿no? Estructurales o no estructurales, es decir, de infraestructura o de plan, ¿no? O de manejo. Y en todas debe estar vinculada de alguna manera la sociedad, pero de una manera mucho más profunda y activa que como ha estado históricamente involucrada. Entonces, todos debemos empezar a ver con la información en el escritorio, compartida de la misma manera y al mismo tiempo, ¿sí? Desde el proceso de planeación. Antes del proceso de planeación, inclusive, cuando estamos en el café, ¿sí? Porque si nos llega esa participación o esa invitación, inclusive ampliada, cuando el proyecto ya está listo e inclusive autorizado, pues entonces estamos simulando una participación. Y lo hemos observado siempre en orden binacional, nacional, estatal y local, ¿sí? Entonces se tiene que cambiar ese sistema, se tiene que democratizar mucho más esa participación. También se tiene que concientizar a la gente, no únicamente para participar, sino para también utilizar bien el recurso, por ejemplo, hídrico,
Y hay mucho que hacer en ese sentido. Por eso tiene que estar presente ahí la gente.